¿Qué es un hecho obsoleto que te enseñaron en la escuela? ¿Que desde entonces ha sido refutado? La pirámide alimenticia. Tengo un recuerdo claro de un maestro de salud de la escuela primaria que nos decía que solo debíamos tener 1 gramo de grasa por día. Levantó un paquete de 2 Reese's Peanut Butter Cups que tiene como 5 gramos de grasa. Y preguntamos si tendríamos que tener 0 gramos de grasa durante 5 días para tener eso. O simplemente comer una rebanada de una taza de mantequilla de maní. Cosas súper falsas. Sé que no es saludable comer tazas de mantequilla de maní todo el día. Pero tu cerebro necesita grasas para vivir. Puedes ver la Gran Muralla China desde el espacio. Esto siempre fue raro. La Gran Muralla China es larga pero no tan ancha. Si pudieras verlo desde el espacio, seguramente podrías ver carreteras y edificios pequeños, por lo que no sería tan impresionante. Hacer crujir los nudillos causa artritis. Este es un recordatorio de que tus nudillos están recargados. Siéntete libre de romperlos ahora. Siempre me ha gustado la historia de Donald Danger, un médico que se hizo crujir cada nudillo de la mano izquierda, pero no de la derecha, durante 60 años para ver si contribuía a la artritis. No lo hizo. Ganó un premio Ig Nobel por ello. No siempre tendrás una calculadora en tu bolsillo. Sin embargo, el espíritu de este dicho sigue siendo correcto. Si no puedes hacer matemáticas de secundaria en tu cabeza como adulto, es mejor que vivas una vida que no requiera que uses números para ningún propósito práctico. Las personas que pueden hacer esos cálculos mentalmente todavía usarán una calculadora para estar absolutamente seguros de si la precisión es importante. Pero si necesita una calculadora para calcular aproximadamente cuánto costará un puñado de compras, en realidad va a necesitar dedicar mucho más tiempo a tratar de mantener su presupuesto en línea que si hubiera aprendido a hacer aritmética básica como le dijo su maestro. Zonas de papilas gustativas en la lengua. Discutí con mi profesor de ciencias en 4º grado sobre esto. Incluso para un niño de 10 años. Esto no tenía sentido. Fui a la cafetería y compré algunos paquetes de sal y paquetes de azúcar. Hicimos un experimento de prueba de sabor a ciegas. Al final, nos hizo dibujar una X a través de la imagen en nuestros libros de ciencias. Tengo tanto respeto por los maestros que pueden admitir que están equivocados. Todas las personas realmente, pero especialmente los maestros. Hermano, no sé si ha sido desacreditado o no. Estoy en la escuela de medicina y todavía me han dado información contradictoria sobre esto de los profesores. Me enseñaron que Mercurio era el planeta más caliente. Un alumno los corrigió a nivel nacional y cambiaron la forma de enseñar. ¿Cuándo pasó eso? He estado fuera de la escuela durante 20 años y me enseñaron que Venus es el planeta más caliente desde que tengo memoria. En los años 90, un profesor se burló de mí frente a la clase por responder una pregunta en un examen que decía que Venus era en realidad más caliente que Mercurio. Nuestro libro de texto también decía que el Mercurio era el más caliente del planeta. De hecho, mi madre fue y tuvo una discusión privada con la maestra. Después de lo cual se disculpó. También consiguió libros, etc., que demostraron que Venus era el planeta más caliente. Plutón, hermoso hijo de puta, todavía creo en ti mi perro. Tengo un libro publicado alrededor de 1981 que menciona que algunos científicos argumentan que Plutón no debería ser considerado un planeta. Entonces, la campaña para desplanetizar Plutón se remonta a mucho tiempo atrás. Es tonto y pequeño. El universo es grande. Si los exploradores se quedaran con puntos de vista desactualizados, seguiríamos sangrando durante otros 3000 años. La ciencia exige reemplazar con las mejores hipótesis. O no tiene ningún valor. Cualquiera que se preocupe por Plutón no se preocupa por la ciencia en su verdadera forma. Nos dijeron que fumar un cigarrillo de marihuana equivalía a fumar 20 cigarrillos y era 10 veces más cancerígeno. También nos dijeron que si probamos la hierba, también querríamos probar otras drogas. Un solo porro es en realidad más cancerígeno que un solo cigarrillo. Pero la mayoría de los fumetas no fuman un paquete de porros al día todos los días. Nos dijeron que la hierba puede dar alucinaciones. Ahora fumo hierba todos los días y aún no me he encontrado con esto.
Estados Unidos utilizará el sistema métrico en 10 años. Recuerdo estar en segundo grado. Y un día el maestro detuvo la clase para que escucháramos al director leer este discurso muy serio por el sistema de megafonía anunciando que se acercaba el sistema métrico. Por alguna razón, todos pensamos que ese día estaba cambiando y que había una prueba después. En serio, algunos niños lloraron. Esto fue en los años 70. Es gracioso, se podría decir plausiblemente que Estados Unidos tiene un sistema dual. La gaseosa se vende en envases de 2 litros. Los corredores hacen carreras de 5 kilómetros, etc. Creo que la mayoría de los estadounidenses al menos tienen una idea general de lo que son 1 metro, 1 litro y 1 kilogramo, aunque la mayoría de nosotros seguimos usando el sistema imperial por defecto. Me enseñaron una versión de que la genética es inmutable, por lo que el surgimiento de la epigenética como campo ha cambiado mucho mi comprensión de cómo interactúan la genética y el medio ambiente. La epigenética es una de las cosas más fascinantes de la evolución. Podría leer sobre ella durante horas. Hice un trabajo de investigación en la escuela de posgrado sobre epigenética a mediados de la década de 2000 y el maestro nunca había oído hablar de eso. Ella estaba impresionada. Hasta el día de hoy. No puedo recordar por qué lo supe. La sangre es azul en tus venas, pero se vuelve roja cuando llega al oxígeno. No sé si era realmente un hecho o si se había refutado. Pero aprendí que no es cierto. La maestra de la clase de salud de 8º grado nos enseñó eso. ¡Qué mito tan extraño! Me pareció sospechoso incluso cuando la maestra nos decía que esto es en 2º grado. Parece un salto lógico que alguien hizo porque miró su brazo y vio venas azules. Nuestras venas son azules simplemente por el espectro de luz. No recuerdo las razones exactas. Pero tiene algo que ver con que el azul es uno de los colores que nuestra piel tampoco filtra. Los seres humanos solo tienen respuestas de lucha o huida ante el estrés. Me congelo, y bajo mucho estrés duermo. Recientemente pasé por un momento de mucha ansiedad y dormí 18 horas al día durante 4 días seguidos. Al crecer, literalmente me hicieron creer, y definitivamente no la única persona negra, que Eli Whitney, inventor de la desmotadora de algodón, era negro. Sin mencionar que su invención de la desmotadora de algodón revitalizó la industria del algodón, que a su vez revitalizó la esclavitud, que estaba empezando a desvanecerse un poco porque el trabajo del algodón no valía la pena. Con la desmotadora de algodón, pudieron procesar mucho más algodón, y la esclavitud volvió a valer la pena económicamente. La diferencia entre el hombre y los animales es que los animales no usan herramientas. Mito destruido. No hay diferencia. A la gente le gusta poner a los humanos por encima de los animales. Pero en realidad somos iguales. La única diferencia es que los humanos están perfectamente hechos para adaptarse extremadamente rápido a cualquier situación de vida. Lo que nos ha convertido en la especie invasora más exitosa de la historia. Las zanahorias ayudan a la visión. Sentarse demasiado cerca de la televisión daña la visión. No puede nadar dentro de los 30 minutos después de comer. El no poder nadar dentro de los 30 minutos de haber comido es cierto. Si va a estar extremadamente activo físicamente en una piscina, definitivamente no querrá nadar inmediatamente después de comer. Es como salir a correr justo después de comer. La mayoría de las personas se enfermarán y vomitarán. He tenido niños vomitando en mi piscina. Mis padres lo convirtieron en una regla porque limpiar una piscina es un dolor en el trasero. Las zanahorias técnicamente tienen algunas cosas que tus ojos necesitan, pero no mejoran su visión. Creo que fue un rumor iniciado por Gran Bretaña para que los alemanes no se dieran cuenta de que teníamos radar. Puedes ser lo que quieras cuando seas grande. Puedes tener éxito en cualquier cosa si te esfuerzas lo suficiente. Que los artesanos y otros obreros ganen menos que los oficinistas. ¡Qué montón de gilipolleces! En serio, hay una buena cantidad de personas con las que he trabajado que aceptaron ese tipo de trabajos porque les convenía por una razón u otra. Uno en particular es, solo un conserje. La realidad es que él es parte de un sindicato, uno de los más fuertes. Buena paga, grandes beneficios, incluyendo una pensión.
Las horas extraordinarias se pagan tiempo y medio más vacaciones adicionales, básicamente se toma vacaciones de verano completas. Cada segundo viernes fuera de su horario regular. Sume todo eso y está mejor que un gerente de nivel medio. Su objetivo no es hacer tanto dinero como sea posible, es para pasar tiempo con la familia. Y ese trabajo se adapta a sus necesidades. Su esposa es maestra, y con niños pequeños en la escuela. Tiene mucho sentido, no está mal para, solo un conserje. ¿Básicamente todos los modelos atómicos? En India, nos enseñan un modelo nuevo cada año a partir de sexto grado. Comenzando con el de Rutherford. Entiendo la necesidad de ello. Pero aprender cada año que nos enseñaron la ciencia equivocada, el año pasado. Año tras año, es un poco frustrante. Hay un dicho que dice que todos los modelos son incorrectos. Pero algunos modelos son útiles. Por ejemplo, podría decir que la física newtoniana clásica es incorrecta, porque se desmorona si habla de cosas que son muy pequeñas o muy rápidas. Pero a la escala de rocas voladoras y bloques deslizantes, donde vivimos la mayoría de nosotros. Nuestras vidas, sigue siendo útil. El agujero en la capa de ozono nunca desaparecerá. El mejor de los casos era que se mantuviera del mismo tamaño. El agujero en la capa de ozono es una de las mayores hazañas de la cooperación humana global en toda la historia y nadie escucha nada al respecto. El mundo cortó colectivamente el uso de los CFC que lo causan y no solo evitamos que el agujero empeorara, sino que está en camino de cerrarse en unas pocas décadas. Las úlceras estomacales son causadas por el estrés. Sí, aprendí que cuando alguien que conozco tiene uno. La causa habitual es bacteriana. Pero el uso excesivo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, y algunos otros medicamentos también pueden causarlos. Eso y el hecho de que el estrés puede exacerbarlos es probablemente la razón por la que se asocian con el estrés. Necesitas poder escribir en cursiva. Ahora disfruto poder escribir y que la gente no pueda leerlo no solo por mi horrible letra. Que tener una licenciatura en cualquier materia era un pase rápido a un trabajo bien remunerado. Solía ser el caso cuando mi padre era un joven, pero no desde los años 70. Me enseñaron que uno pone las manos en el volante a las 10 y a las 2. Mi hija adolescente aprendió este verano a poner las manos a las 9 y a las 3 en driver's ed. Aparentemente es más seguro cuando se despliegan las bolsas de aire. No solo es más seguro para las bolsas de aire, sino que, en general, es más eficiente, causa menos fatiga durante mucho tiempo, le da un mejor apalancamiento alrededor del volante, fomenta la postura adecuada y la distancia entre asientos. Cuando estaba en la escuela me dijeron que a Marilyn Manson le quitaron una costilla por razones que me resultan confusas. Sin embargo, resulta que eso no es cierto. Que las poblaciones indígenas y los imperios de las Américas creían que los colonizadores eran dioses. No podría estar más lejos de la verdad. De hecho, eran vistos como extraños y todos se preguntaban por qué olían tan mal que tenían que encender incienso en su presencia. Recuerdo haber escuchado uno extraño sobre que los indígenas no podían ver los barcos de los colonizadores, porque no tenían el concepto de barcos tan grandes, por lo que sus cerebros no podían percibirlos. O algo así. La guerra civil se trató de los derechos de los estados y no de la esclavitud. Los estados del sur afirmaron literalmente que su razón para separarse de la Unión se debió principalmente a la esclavitud. Puedes agradecer a las hijas unidas de la Confederación por eso. Obtener el control del plan de estudios y los libros de texto para promover la memoria y los ideales de la Confederación y preservar la herencia sureña estaba en lo más alto de su lista de objetivos para reescribir y desinfectar la historia. Funcionó. Los niños crecen y se convierten en médicos, abogados y hombres de negocios. Las niñas crecen para ser madres y enfermeras. Literalmente me enseñaron esto en segundo grado. Estoy viejo. Mi primera escuela secundaria produjo en masa a enfermeras, niñas, b agentes de bienes raíces, niños, c abandonos que en su mayoría tuvieron vidas exitosas fuera de las normas sociales del día. ¿Eres un boomer? Mi mamá lo es y me dijo que cuando era niña la gente preguntaba si querías ser enfermera.
¿Maestra o mamá? Es increíble que esa pregunta la hicieran personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y crecieron junto a Eleanor Roosevelt y Amelia Earhart. Tengo 40 años y cuando estaba en la escuela secundaria tuve que pelear para ingresar a la clase de tecnología en lugar de la clase de economía doméstica, también conocida como cocina. Solo fuimos clasificados automáticamente por genitales. Soy una cocinera terrible, mucho más interesada en computadoras y modelos de cohetes. Cristóbal Colón descubrió América. Nueva evidencia demuestra que los vikingos estaban en América cientos de años antes que Colón. Se ha encontrado una evidencia arqueológica de que estuvieron allí en 1021, mientras que Colón estuvo allí en 1492. Los berinianos no solo descubrieron, sino que se establecieron en América milenios antes. Dejando de lado a los millones de personas que ya viven en la parte del Nuevo Mundo. La llegada de los vikingos, aunque históricamente interesante, no es tan significativa como el viaje de Colón. Es uno de los eventos más profundos de la historia humana moderna y continúa teniendo repercusiones hasta el día de hoy. La colonia de vikingos en Vinland no tiene ni de lejos ese nivel de importancia. Así que sí, el viaje de Colón debería ser absolutamente estudiado y destacado en las escuelas. No celebrado como lo ha sido con demasiada frecuencia en el pasado. El tipo era un monstruo e hizo cosas monstruosas, pero fue extraordinariamente impactante. La estructura de un átomo, con electrones orbitando alrededor de un núcleo en pequeños círculos ordenados. Desde que Heisenberg, no el personaje de Breaking Bad, el físico por el que recibió su nombre, desarrolló el principio de incertidumbre en la década de 1920. Sabemos que los electrones en realidad no funcionan de esa manera, pero es un poco difícil visualizar cómo funciona todo realmente. Preferimos pensar en partículas como si fueran bultos físicos de cosas que podemos ver e interactuar como los objetos en nuestra vida cotidiana. No como nubes de energía probabilísticas que solo comienzan a existir en algún lugar una vez que tratamos de medirlo. Sin embargo, si no está obteniendo un título en mecánica cuántica, no es algo con lo que se encontrará, y aprender el modelo de Bohr es una aproximación lo suficientemente buena. Muchas cosas en la física de nivel de grado resultan ser muy diferentes de lo que aprendiste en la escuela secundaria. A veces no se refutan, sino que lo que nos enseñaron fue una simplificación deliberada. La forma en que el aire que fluye sobre un ala aerodinámica produce sustentación se simplifica para ser el principio de Bernoulli. Porque en ciencias de sexto grado o física de secundaria, eso es suficiente para sobrevivir. Pero si quiere tomarse en serio la aerodinámica en el nivel universitario de ingeniería, se adentra en conceptos como la circulación y los flujos en sentido longitudinal y se da cuenta de que, oye, esto no se parece en nada a Bernoulli. Esos bastardos me mintieron. Hay un millón de temas como este, en los que no se puede despedir a personas con todos los conceptos necesarios para construir y entregar un rover de Marte. Más bien, ofrece algunos bloques de construcción simplificados que son suficientes para la mayoría de las personas y se reemplazan más tarde en aquellos que quieren profundizar más. El problema es que mucha gente se involucra emocionalmente en las simplificaciones y luego llega a ver el conocimiento posterior, más sofisticado como una afrenta a sus creencias y, por lo tanto, como una conspiración. Vivimos en una época en la que las personas se dan un atracón de 5 episodios de The Good Doctor y, por lo tanto, están calificadas para emitir opiniones profundas sobre cómo debería funcionar la política de salud a nivel nacional. Lo mismo sucede con la forma en que funcionan las leyes, el ejército y los tribunales. Literalmente, todo lo que no se ajusta a la intuición basada en los dramas de televisión de muchas personas es una mentira y, por lo tanto, los llamados expertos son en realidad conspiradores. Es agotador. Que el sexo es solo para el placer masculino y hacer bebés. Que la masturbación es solo para hombres. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.